Hi guys, how are you? In today's video in Spanish, I wanted to let you know what I think are the key things that kids do that we can also do in order to learn a language. I hope you like this video, and if you're ready, let's get started. ¿Qué hacen los niños que nosotros podemos copiar para que nos vaya mejor con el aprendizaje de idiomas? ¿Cómo podemos mejorar y hacerlo con las técnicas que usan los niños? Tenemos que pensar cómo aprende un niño. Un niño aprende con muchísimo contenido. De hecho, muchos niños no empiezan a hablar hasta que tienen un año y medio, etc. Entonces se pasan mucho tiempo escuchando, obteniendo contenido y como intentando encontrar una lógica. Ah, vale, pues en esta situación dicen esto por esto. Ah, vale. Mucha repetición. O sea, decimos que los niños aprenden rápido, pero se pasan un año solo escuchando antes de empezar a hablar, ¿no? Entonces, mucho input, mucho contenido. Ese es el punto número 1. El punto número 2 está relacionado con lo socioafectivo. Los niños en general reciben pues mucho amor y mucha paciencia. Están en un entorno seguro, ¿no? O sea, normalmente esperemos, es lo que espero y deseo para todos los niños. Entonces, ese entorno es muy favorable para el aprendizaje porque no es un entorno lleno de estrés y de personas juzgándote por todos los errores y etc. De hecho, cuando los niños empiezan a hablar, casi ni se entiende lo que dicen y las primeras palabras, aunque sean allí que no se entiendan, todo el mundo ha dicho esto, lo interpretamos en plan ha dicho esto, ha dicho lo otro, cuando en realidad pues tal vez ni siquiera no sabía ni el mismo niño o niña lo que estaba diciendo, ¿no? Pero digamos que tienen ese soporte incondicional, esa paciencia, ese amor y ese entorno seguro. Ese es el punto número 2. Entonces tenemos mucho contenido, punto 1, entorno seguro, número 2. El punto número 3 está relacionado con el 2 un poco, ¿no? Porque tenemos ese entorno seguro y entonces en un entorno seguro uno se siente bien y puede cometer errores sin consecuencias, ¿no? O sea, el niño no está haciendo exámenes, no le están juzgando, no están diciendo has dicho esto mal. Se trata de comunicar y se trata de pues comunicar de la manera que sea, aunque pues lo que producimos contenga errores. Entonces los errores forman parte del aprendizaje y es algo completamente normal y nadie te juzga y no te sientes mal por cometer errores porque es algo normal. ¿Qué tienen los niños también que tal vez nos falta cuando somos adultos y estamos aprendiendo un idioma? Bueno, para los niños es, digamos, una estrategia de supervivencia aprender a comunicar sus necesidades. No necesitamos que sea así de adultos, pero de hecho, si digamos que nos mudamos a un país nuevo y no tuviéramos pues la tecnología actual, seguramente aprenderíamos rápido porque es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de tengo que comunicarme con la gente de mi entorno. En cambio, muchas veces cuando somos adultos y aprendemos una nueva lengua, básicamente es como, bueno, lo voy a usar cuando viaje, pero, por ejemplo, si hablamos inglés y estamos aprendiendo alemán, bueno, si no me entienden ni hablar en inglés, ¿no? No hay esa necesidad, no hay ese interés, no hay esa motivación de querer comunicarse con la gente de tu entorno, ¿no? Entonces sería esa motivación intrínseca que se encuentra pues en los casos de los niños que realmente necesitan comunicarse. En cambio, cuando somos adultos, bueno, es una asignatura, tengo que hacerlo, me dicen que me va a servir, pero quién sabe, ¿no? Entonces creo que ese punto también es muy importante. Entonces, resumiendo, cuando somos pequeños aprendemos con mucha repetición y mucho contenido. Luego estamos en un entorno que no es para nada estresante, es un entorno seguro. En ese entorno número 3 los errores son normales y no conllevan crítica ni problemas ni nada porque forman parte del aprendizaje claramente. Y finalmente tenemos una motivación intrínseca para aprender ese idioma porque forma parte del querer comunicarse con el entorno y es una necesidad casi vital, ¿no?
¿Tú qué piensas? ¿Crees que he olvidado algún punto? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que te va a servir pues pensar en eso y decir, ostras, tendría que aplicar esto en mi aprendizaje de idiomas? ¿Cómo lo ves? Me encantará saberlo, déjame un comentario abajo. Muchas gracias. Adiós.